En el, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por este rato que estaremos aquí reunidos en tu nombre. Invocamos sobre cada uno de nosotros la luz de tu Espíritu Santo para que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, y a partir de ello podamos acceder al misterio de la Iglesia, en la cual nos has concedido precisamente recibir el don de la esperanza y el don del amor. Ayúdanos a descubrir a nuestra Iglesia como ese regalo que tú nos has dado para nuestra propia salvación. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes a quienes han ido ahí agregando. Gracias por estar acá para acompañarnos. Vamos a iniciar con nuestra sesión número 4 del programa de Eclesiología. Hemos estado durante estas sesiones anteriores, en primer lugar, pues hablando de cómo la Iglesia se va vinculando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hemos visto como esa especie de dimensión trinitaria de la Iglesia, y a partir entonces de esto, que es, digamos, como el origen, por este lado que está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dando origen a la Iglesia, ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a ver la respuesta que a nosotros, los seres humanos, nos toca ante el misterio de la Iglesia. Esto es lo que nosotros, yo les decía en algún inicio, tenemos como una especie de primer grande bloque en las sesiones que vamos a tener. Hablar de la Iglesia desde la Santísima Trinidad y hablar de la Iglesia desde nosotros. Hoy terminaríamos como ese gran bloque. Esta es la sesión 4, ¿no? Entonces, vamos a meternos aquí con esta partecita, pues para tratar de ir precisamente tratando de comprender y descubrir ese misterio, de nuestra fe. Entonces, es lo que estaremos acá tratando de hacer. Ahí tenemos ya pues el esquema para que podamos también nosotros ahí visualizarlo, ¿no? Bueno, tenemos entonces nuestra Iglesia como acogida, precisamente acogida por los seres humanos a partir de nuestra experiencia. Entonces, vamos a tratar de ir viendo esa partecita. Primero tenemos los objetivos. Hay dos objetivos, como en cada una de las sesiones. Tenemos un objetivo de carácter doctrinal y un objetivo de carácter moral. El doctrinal, bueno, nos ayuda a comprender que tenemos que explicarnos cómo, para dar origen a la Iglesia, también es necesaria la convocación que hace Dios, pero también la libre aceptación del ser humano. La libre aceptación por parte de cada uno de nosotros es lo que nos permite entonces dar origen precisamente a hablar de esto que es la Iglesia. Entonces, el punto que estamos aquí tratando de ubicar es en ese sentido, ¿no? Hablar de la participación del ser humano en este misterio. Y del otro lado, en la parte moral, entonces la invitación es así como a comprometernos precisamente, a comprometernos para que esa iglesia se siga siendo presente, que siga naciendo, porque al final y al cabo, aunque hablamos ya de la iglesia como si fuera algo que estuviera ya establecido, de manera simultánea también nosotros tendríamos que estar acá haciendo esa referencia a cómo nuestra iglesia entonces va a tener precisamente la necesidad de que estemos ahí participando con él. Vamos a ver entonces de manera pues ahí como relativa esta partecita de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Después vamos a ver qué nos dice el Magisterio, pero ya precisamente lo que nos interesa, así digamos, el plato fuerte será esto, ¿no? La reflexión teológica, que es ya como ese aterrizaje de lo que en relación a esto nos está manifestando nuestra enseñanza. Entonces vamos primero con la Sagrada Escritura. ¿Qué habla la Sagrada Escritura acerca de nuestra fe? Entonces, se habla de un acto de fe cuando el ser humano recibe la revelación, y ante esa revelación que se recibe, se va a dar una respuesta.
Esto en algún momento lo habíamos comentado, voy a hacer nuevamente esta experiencia, pues, de compartir, para que recordemos un poquito en qué consiste precisamente el acto de la fe. Nosotros podemos decir que hay dos polos, digámoslo así. Por un lado está Dios, que sale al encuentro del ser humano, y entonces a este encuentro del ser humano es donde se espera una respuesta, ¿no? Ese sería el otro extremo, el hombre da una respuesta. Nosotros estamos hablando de que ese salir de Dios al encuentro del hombre es a través de su palabra. Dios nos habla, podemos decirlo así, y nos habla a través de esa palabra que es Cristo Jesús, que es el Señor, el verbo de Dios, ¿no? Entonces es Cristo, la palabra del Padre, la forma en la cual Él nos habla. Y entonces en el hombre se espera una actitud de silencio, un silencio que permita precisamente una escucha. A partir de esa escucha, entonces nosotros podamos enseguida dar una respuesta. Esta respuesta, en algún momento hemos compartido, tiene que ser hábil, tiene que ser una habilidad para responder, ¿no? Y entonces, si yo quiero que tenga yo esa habilidad para responder, ¿sí? Esto es entonces lo que se llama la response, habíamos dicho en algún momento, habilidad. Una persona responsable es aquella que sabe escuchar, lo hemos comentado ahí en esa circunstancia, para que entonces acá, pues nosotros podamos tratar de ir visualizando, pues este tipo de realidades, ¿no? Por un lado, Dios que le habla al ser humano y del otro lado, el hombre que está precisamente ahí como respondiéndole. Y entonces, en esta respuesta que le da el ser humano a Dios, es donde nosotros vemos así ya como hay una especie de polos. Dios que habla, el hombre que responde. Esto que Dios está mencionando, esto que Dios está hablando, se llama por un lado, pues ay Dios mío, ahí estamos, se llama por un lado la revelación. Voy a hacer aquí este movimiento para seguir aquí escribiendo un poquito, ¿eh? Tenemos entonces, por un lado, esta revelación. Lo que Dios nos revela en Cristo, esto es entonces lo que nosotros tenemos por ese lado. Pero también al Señor nosotros estamos llamados a darle una respuesta, como lo estábamos acá estableciendo. Entonces, este ser humano también tiene que dar esta respuesta. Esta revelación que Dios nos está haciendo, por un lado, nosotros le concedemos también el nombre de una fe. Esta, decíamos, es una fe objetiva, ¿sí? ¿A qué se refiere esta fe objetiva? Es lo que creemos. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta cómo precisamente en nuestro Señor, Dios Padre se nos está mostrando, Dios Padre se nos está revelando, y al concedernos esa revelación, lo que nosotros creemos es una fe objetiva. No lo podemos dejar de lado, ¿no? Y del lado del ser humano, esa respuesta es una fe subjetiva. Cuando el ser humano, cuando nosotros decimos a Dios que aumente nuestra fe, entonces estamos hablando que aumente esta fe subjetiva, lo que yo creo, en el sentido de mi persona. Yo soy el sujeto que cree y necesito que Dios precisamente esté fortaleciendo esta fe que nosotros estamos ahí teniendo. Del otro lado está la fe objetiva. Y como fe objetiva, eso ya no puede aumentar porque ya la revelación ya está dada. Lo que Dios me ha dicho ya está dado. A lo mejor yo soy el que no ha alcanzado todavía a discernir todo eso que Dios me ha dicho. Y esto nosotros lo debemos pues ahí como de tener bien en claro, ¿no? Por un lado está lo que Dios me dice y por otro está lo que yo le capto a lo que Dios me dice. A lo mejor, por poner un ejemplo, una comparación, una de esas resulta que estamos hablando con alguien y a lo mejor no me dice las cosas del todo claras o no lo entiendo yo en su totalidad. Y hasta después a lo mejor ahí en mi casa me quedo pensando, sí, con razón, ya entendí. Algo así más o menos pensemos ahí.
Entonces, nosotros aquí estamos hablando en esta temática, vamos a hablar de lo que es precisamente la fe. Esto es fundamental ahora para este tema, ¿no? El hombre con fe, el hombre con fe está acogiendo lo que Dios le ha dado. Entonces, vamos partiendo con ese precedente, pues vamos comprendiendo esto. Por un lado está la fe en la resurrección de Cristo. La fe en la resurrección es algo objetivo, es un acontecimiento, es un suceso. Entonces el ser humano está creyendo, estamos creyendo que Cristo resucitó y a partir de esta fe en lo que sucedió, entonces viene un efecto especial, porque en el momento en el que yo creo, me integro a la comunidad. Yo no puedo decir que soy parte de la comunidad, que yo no puedo decir que soy parte de la iglesia si no tengo fe y específicamente en la resurrección de Cristo. Pongo el ejemplo, yo no puedo decir que le voy al Chivas si no me pongo la camiseta del Chivas, si no creo que el Chivas va a ganar, si yo no le echo porras al equipo. O sea, yo no puedo decir que soy un fanático, que soy un admirador de este equipo de fútbol, si no creo en él. Sería ilógico, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que soy parte de la iglesia, yo no puedo decir que soy cristiano si no creo en Cristo. En este sentido, por ejemplo, testigos de Jehová, pues por supuesto no son cristianos porque no creen en Cristo. Ellos solitos ahí se echan la soga al cuello. Bueno, ¿cómo es que eso sucede? En la Biblia nosotros vemos que una vez que Cristo ha muerto y resucitado, los apóstoles empiezan a predicar, empiezan como a pasar el chisme y esta partecita hace que mucha gente se empiece a agregar a esto que llamamos nosotros la comunidad, que llamamos nosotros la iglesia. Esta parte es ahí fundamental, pues que nosotros la tengamos siempre en consideración. La iglesia se hace a través de la escucha, podemos decirlo así. Así como el ser humano entonces está escuchando el llamado de Dios y le responde, entonces también nosotros al escuchar la predicación, tenemos en ese sentido, tenemos esa posibilidad de hacernos iglesia. Si yo quiero ser más iglesia, entonces un elemento fundamental es saber escuchar para que sea yo hábil a la hora de responder. Si yo siento que no soy iglesia, que no soy comunidad, entiendas así, es porque me falta escucha. Y eso pensémoslo, por ejemplo, en la vida de cada día, pensémoslo en la vida de casa. Si tu casa, si tu hogar realmente quieres que sea una comunidad, será tanto cuanto tú sepas escuchar para que escuchando, entonces estés respondiendo de buena manera, seas responsable. Si yo en la casa tengo a mi esposa, tengo al esposo, pero realmente no lo escucho, no la escucho, él por allá, yo por acá, cada quien en lo suyo, y llega y me dice, oye, ¿qué crees que esto? Ah, sí, pero fíjate que yo también, y que entonces al no haber un diálogo, al no haber una escucha mutua, no va a haber una respuesta, no hay responsabilidad, y entonces hay fractura, habrá divorcio. ¿Cuántos divorcios hay, padres, hijos? Porque los hijos dicen, mi papá no me entiende, no me comprende. Pero realmente en el fondo es por esto, porque falta la escucha. Entonces, para que haya comunidad, para que haya iglesia, se necesita la escucha, para que desde esa escucha se suscite la fe, para que yo crea, para que yo confíe. ¿Por qué aquellos hombres confían en Cristo? Porque ha resucitado y lo han visto y confían tanto, creen tanto en el Señor que están dispuestos a dar su vida por Él. Y eso entonces lo vemos mucho ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles es tan impactante seguramente para aquella gente que los conoció a ellos, pues esta parte de lo que estaban haciendo, están predicando, lo están persiguiendo, los están martirizando y no importa, o sea, ellos dan un testimonio firme. Entonces, a partir del testimonio, aquellos primeros apóstoles y discípulos de Jesús suscitan precisamente en aquellos con los que interactúan una respuesta. Se incorporan a esta comunidad, se bautizan y se incorporan, es decir, escuchan y creen. Y es entonces, podemos decir esto, ¿no? La iglesia es vista como ese fruto de una acción convocante, un Dios que llama
para estar con el otro, convocar, vocar y llamar con. El Dios que llama para estar con los demás, y esto llega a través de los apóstoles. Y entonces, en los apóstoles, que son el medio por el cual Dios predica, el Dios sigue hablando, es donde entonces viene esa aceptación humana. Y entonces yo lo acepto creyendo, y al creer me agrego ese grupo. Y nosotros ahí pues tenemos aparte el sacramento del bautismo como expresión misma de esa fe. Eso entonces es fundamental. El ser humano se establece ahora como ese vínculo, como ese medio, ese instrumento que Dios mismo se elige para que esa palabra suya, que es el Hijo, se siga manifestando de manera viva en el ser humano. Vamos un poco a magisterio. En magisterio tenemos aquí 3 testimonios en torno a ello. Tenemos 2 documentos del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, ad Gentes, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Lumen Gentium, la luz de las gentes, lo que nos dice el concilio acerca de la iglesia, esta parte, ¿no? Dice, Dios dispuso a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia para que la convocación divina dé como fruto a la iglesia. Tiene que pasar por la fe del hombre, se profesa en el bautismo. Sin ella no existe la iglesia como comunidad histórica, como esa realización histórica del plan de Dios. Entonces, para que la convocación que Dios está haciendo, para que la convocación divina que Dios mismo está realizando, entonces, esta convocación, este llamado de Dios, para que dé fruto, necesita forzosamente la fe del hombre. Si no, no hay iglesia. Lo que decíamos, si el hombre no cree y manifiesta esa fe, no es parte de la iglesia, no hay iglesia. Si el hombre no tiene confianza, si lo aplicamos como lo decíamos ahorita en su hogar, si en su hogar alguno de los integrantes no cree, no tiene confianza, no hay comunidad, no hay realmente una familia, no hay realmente un hogar, porque no se cree el uno en el otro, ¿no? La Adyentes, el documento Adyentes, es el documento que nos habla de las misiones, ¿no? Dice, la iglesia tiene su origen en la misión del Hijo y también en esa misión del Espíritu Santo. Entonces, aquí recordemos, ¿cuál es esa tarea, no? ¿Cuál es esa misión de la que está hablando aquí en Adyentes? Bueno, pues tenemos que hacer memoria que el Padre Dios envía entonces al Hijo y después envía también al Espíritu Santo para que cumplan una misión. Y esa misión es que Dios quiere, ¿no? Que todos los hombres se salven. Entonces, aunque Dios quiere que todos los hombres se salven, envía precisamente al Hijo y al Espíritu Santo. En Testimonios de Santo Padre, tanto el Hijo como el Espíritu Santo son las 2 manos del Padre, así se visualiza, ¿no? Y esa parte es entonces la que se está cumpliendo. Ahora, este designio salvífico, no se realiza en lo secreto, se hace público, porque es entonces donde los apóstoles van a ser ahora los continuadores precisamente de este designio. Y aquí, por eso les ponía yo el ejemplo, ¿no? Aquí entonces los apóstoles están llamados a ser continuadores de esa misión. Esa misión que tenía el Hijo y que se realiza en el Espíritu Santo. Y entonces, si sirve la comparación, solo es eso, una analogía. Así como el Hijo y el Espíritu Santo son las manos del Padre, nosotros, si nos involucramos en esto, seríamos los dedos. El Padre a través del Hijo y el Hijo a través del hombre, de los seres humanos, sigue actuando. Si hiciéramos así esta analogía. Y esta predicación entonces es una predicación que está llamada a engendrar, a dar la vida. Esta predicación va en orden precisamente, si lo vemos así, a la salvación, dado que esto es lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven. Entonces la predicación, por eso es muy, muy importante. Y finalmente aquí, en ese sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica
nos va a hablar precisamente, pues también de estas realidades, cómo Dios, dice el catecismo, creó al mundo en orden a esa comunión con su vida divina. Esa comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la iglesia. Entonces el bautismo es lo que hace que nosotros seamos parte de esa iglesia. Algunos elementos que acá conviene destacar. En primer lugar, si Dios ha hecho su obra creadora, es en orden a una comunión en su vida divina. Y esto es lo que nosotros, en otros términos, llamamos precisamente la salvación. La salvación es la comunión, tener la vida de Dios, pues, esa comunión con Dios, el tener la vida de Dios, participar de esa vida divina. Entonces, salvarse es eso, ser uno con Dios. Y esto entonces se ha tratado pues de realizar en los misterios, en los designios del Padre, mediante un llamado, ¿no? Una convocación que hace Cristo, y esa convocación se sigue llevando a cabo en los hombres en Cristo, y el resultado de esta convocación que nosotros hoy tenemos, pues es ahí entonces lo que llamamos la iglesia. La iglesia es precisamente el fruto de ese llamado que Dios Padre en Cristo y en el Espíritu y ahora en los hombres realiza para esa salvación. Eso es entonces lo que nos comparte un poquito estos documentos del magisterio. Vamos a lo macizo, digamos así, para nosotros, ya lo que es la reflexión teológica, ¿no? Aquí entonces, en primer lugar, tenemos que manifestar cómo el acto de la fe con la que el hombre acoge ese llamado, esa convocación divina, influye por ello en el ser de la iglesia, ¿no? Entonces, la convocación, yo les enfatizaba desde la vez pasada el juego que podemos hacer precisamente con esta palabra, ¿no? La convocación. Una convocación que parte de Dios y que tiene una intencionalidad muy clara, muy determinada. Decíamos la vez pasada del verbo vocare, ¿no? El llamar. Y entonces ahí hablábamos del convocare. Y entonces veíamos así un llamado, llamar a estar con el otro, ¿no? Y así entonces jugábamos ahí con las palabras, ¿no? El provocar. Y así lo fuimos estableciendo. Entonces, la convocación, el llamado que Dios nos hace es para estar con Él, para estar con los demás. Y en ese sentido, esto es lo que le da vida, esto es lo que se hace realidad, digamos, para la iglesia. Ahora, en torno a esto, pues vendrán preguntas. Vamos viendo unas por unas, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué es la fe? ¿Qué entendemos por la fe? Ya quedamos claro, entonces, estamos hablando de la fe subjetiva, la fe que le corresponde a cada persona, ¿no? Entonces, hablar de fe primero es hablar de un asentimiento dado libremente a cuanto es revelado por Dios. No porque sea, ojo con esto, no porque sea evidente en sí mismo, sino por la autoridad de Dios, que ni engaña ni se puede engañar. Entonces, aquí nosotros tenemos esa partecita. Es un asentimiento libre a lo que es revelado. Y esto que es revelado, lo que es nuestra fe objetiva, el objeto de lo que creemos. Entonces, decimos, no le decimos sí porque es evidente, porque si fuera evidente, si fuera lo que estoy viendo, pues ya no necesito la fe. Ya lo estoy viendo, ya no te tengo que creer. Oye, ¿qué crees? Fíjate que ayer pasó esto. Ah, pues sí, como no estuve, pues igual te creo, igual no te creo, ¿no? Pero si yo estuve ahí, ya no necesito tener fe, no porque me haga falta, sino pues porque yo lo vi, yo lo viví. Pero aquí el motivo de la fe, y es lo que tenemos siempre que rescatar, el motivo de la fe es este, ¿no? Es la autoridad de Dios. Si yo creo, no es tanto, ojo, no es tanto, no que no importe, no es tanto por lo que se me dice, sino por quién me lo dice. Y aquí entonces tenemos estos dos elementos
que van a ser fundamentales en el acto de la fe. Sí. Aquí entonces van a influir, por un lado, lo que se me dice, pero también y sobre todo, quién me lo dice. ¿Quién me lo dice? Ahora, las dos cosas son importantes, ¿eh? Es importante qué se me dice y quién me lo dice. Una cosa es el objeto y otra cosa es el sujeto. ¿Quién me está diciendo ahí la cosa, no? En algunos ejemplos que podemos poner, ¿no? Entonces, yo puedo llegar y decirles que hace rato que salí, venía yo de camino y me encontré ahí en la carretera un elefante de color rosa. Y en ese sentido, pues habrá quien lo ponga en duda. Habrá quien diga, no, no te creo. Oye, pero ¿por qué no me crees? Pues es que lo que me estás diciendo es ilógico. No hay elefantes rosas. Pero oye, te lo estoy diciendo yo soy el padre. Los padres no decimos mentiras, ¿no? Así dice la gente, ¿no? Los padres no decimos mentiras. Y tenés más, te voy a enseñar el elefante, ¿no? Y a lo mejor saco un muñequito de plástico chiquito, de esos que venían antes de cuando éramos niños, un elefantito, rosita, ¿no? Ahí está. Ah, pues sí, o sea, yo no te dije un elefante vivo de color rosa, o a lo mejor y sí, era uno del circo y a lo mejor lo pintarrajearon ahí de color rosa, ¿no? O sea, sí, sí puede ser probable. Pero aquí va a depender mucho más de quién nos dice las cosas. Eso va a depender mucho. Si hay algo que me está diciendo una persona, que yo sé de antemano que le reencanta echarle crema a sus tacos, pues ya no le creo. Ah, sí, oye, ¿qué crees? Que fíjate que, ajá, sí, ya sé, ¿no? Decimos que ya esa persona no tiene credibilidad, ya perdió credibilidad. Entonces, aquí habrá muchas cosas que podamos comprender, que podamos juzgar como lógicas en la revelación, pero habrá otras cosas que no, ¿eh? Habrá cosas que roben, digamos así, la paz del ser humano, porque pues no cuadra con lo que a lo mejor nos gustaría, con lo que a lo mejor consideramos mejor o más oportuno. Pero si ponemos la mirada en esto, en quién nos lo dice, caray, pues aunque me tenga duda yo por lo que se me dice, si yo creo en quién me lo dice, pues aunque no lo comprenda, ¿no? Y prefiero en ese sentido creerle a Dios que creerle a alguna persona que al ser humano, pues por supuesto es falible, se puede equivocar. Aquella gente a lo mejor nosotros hoy la vemos a la distancia, pues con tanta admiración por cómo vivían la fe, pero pensemos qué difícil seguramente fue para ellos creer y articular su fe en aquellos momentos. O sea, era complicado, pero creyeron, y porque creyeron incluso entregaron su vida en el martirio. Tenían desde su libertad confianza en Dios, en Dios. Ahora, vamos a dar un paso más. No es un simple asentimiento intelectual que se da a verdades abstractas. Este es el punto, ¿no? El asentimiento aquí se está manifestando, se está concediendo a una persona. Este sentimiento se le está dando a Dios, y ese Dios que quiere que nos salvemos. Por eso es un acto personal la fe. Una fe que no tenga un encuentro directo, un encuentro personal con Dios, que no haya experiencia de Dios, va a ser una fe que siempre va a estar batallando, que va a estar sintiendo pues como que hoy sí, como que mañana no, como que creo y que no creo. Es que ¿cómo creo en Dios si me pasó esto? Oye, pues ¿cuándo te dijo que no te iba a pasar, no? Dios quiere salvarnos, y aunque a veces no nos quede claro por qué en algunas circunstancias nuestras vidas pueden pasar por momentos tan complicados, tan difíciles, lo cierto es que Dios es quien nos invita a caminar a su lado, y por Dios y con Dios. Y del otro lado, entonces está este sujeto humano que está creyendo en este Dios, en esta persona. Pero entonces también está el acto comprendiéndose como algo que abarca a todo el ser humano.
es un acto de toda la persona. Es decir, no es algo que nada más sea de palabritas, se incluye todo el ser. Y el ser de la persona, entonces, implica dos cosas que son fundamentales acá. Por un lado, estamos hablando de la razón, cuando como que esto a mucha gente le da como miedo, ¿va? Es que la fe y la razón como que están peleados, como que si me pongo a razonar, si me pongo a pensar, ¿qué tal si... No, no tengas miedo. Recordemos fe y razón, fides et ratio, San Juan Pablo II, esa imagen tan hermosa. La fe y la razón son como las dos alas del ser humano, que es como un ave que para volar en plenitud necesita de esas dos alas, la fe y la razón. Cuando la fe se despoja de la razón, eso se convierte en fideísmo y es muy peligroso y muy dañino. Nuestra fe, ojo, nuestra fe en esta realidad, así como lo queremos compartir, nuestra fe en ese sentido es razonable, ¿sí? Jamás podemos decir racional, entendiendo los términos en este sentido. Es razonable, es decir, se puede razonar, la puedo pensar. ¿Por qué decimos que no es racional? Sí, porque lo racional, pues es que sería fruto de mi mente, ¿no? Entonces la fe no es fruto de mi mente, de mi pensamiento, porque entonces sí, efectivamente sería como un invento de mi propia persona. La fe no es racional en este sentido, ¿no? Es razonable, se puede razonar, se puede pensar, y eso es maravillosamente hermoso si nosotros realmente lo hacemos. Y el otro elemento fundamental en este concepto que estamos teniendo es este, no es la voluntad. Porque a veces a lo mejor ya sé las cosas, pero necesito hacerlas. O ya sé que está mal esto, sí, entonces ¿por qué lo haces? No, es que me falta fuerza de voluntad. Entonces la auténtica fe implica a toda la persona, tanto en la parte de su razón como en la parte de su querer, para que entonces con esta razón, esa inteligencia y esta voluntad se acepte a Dios y a lo que me dice Dios. Eso, digamos, sería este elemento en torno a la fe. Ahora, vamos a esta pregunta siguiente, ¿no? Entonces, ¿quién es causa? ¿Quién es causa de la iglesia? ¿O es Dios o es el hombre, no? ¿O cómo pueden ser causas al mismo tiempo, Dios y hombre? Porque si decimos que Dios es la iglesia, pero que sin el hombre no está la iglesia, ¿qué pasó, no? Entonces, bueno, aquí nada más tenemos que ubicar que la iglesia es causada por Dios y por los hombres, pero pues cada quien en su lugarcito, ¿verdad? Dios en el suyo es la causa eficiente, la causa primera absoluta de la iglesia. Él es Dios. Y nosotros los seres humanos somos causa secundaria. Nosotros colaboramos, cooperamos, pero al final y al cabo podemos decirlo así. Si la iglesia es el modo a través del cual Dios nos quiere salvar y que los hombres dijéramos, no, 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 vamos a hacerle caso a Dios, de todas maneras Dios encontraría la forma, el modo para que su salvación siga comunicándose. A lo mejor si el ser humano no quisiera aceptar ese designio salvífico y se negara a ser parte de la iglesia, no sé, por poner un pensamiento, a lo mejor Dios estaría haciéndolo a través de los ángeles. Mandaría a sus ángeles a que hicieran esa predicación para que se convirtieran en nuestros corazones y nos salváramos. Entonces, aquí solamente en este momento hay que pensar que tanto Dios como el hombre son causas de la iglesia, pero cada uno en su lugar. Ahora, viene una pregunta más. ¿En qué sentido la comunicación de la fe le da origen a la iglesia? ¿Cómo comunicando mi fe se origina la comunidad, la iglesia, no? Entonces, estábamos hablando de dos causalidades. Por un lado está la causalidad divina y del otro está la causalidad humana. Entonces, la iglesia se debe tanto a Dios como al hombre. Cuando estas dos causalidades convergen, se juntan, entonces aquí surge el bautismo.
Y es el bautismo precisamente ese medio, esa forma donde el ser humano puede acceder, puede hacerse parte de esta comunidad, de esta fe. Esto es entonces cómo esas causalidades confluye y se hace. Por eso el bautismo se llama sacramento de la fe, se llama puerta de la iglesia, y de manera muy simbólica, cuando las condiciones lo permiten, por eso el bautismo se tiene que hacer en la parroquia, no en las capillas. Eso es lo que siempre se pide por cuestiones pastorales en algunas realidades. Pues a lo mejor a las personas les es muy complicado ir a sus parroquias y por eso se acude a una capilla, ¿no? Pero lo ideal es en una parroquia porque es signo de esa iglesia y además se tiene que iniciar en la puerta de la iglesia porque marcará a partir de ello esos momentos fundamentales en la vida del ser humano. Recibir a una persona en la puerta de la iglesia con el agua bendita es a raíz de esto. Cuando a lo mejor que es los 3 años, los 15 años, que la boda, el sepelio, cuando el sacerdote acude a la puerta de la iglesia para recibir a la persona, es en signo de este bautismo que le hizo parte de esa comunidad. Y entonces a través del bautismo, que es un sacramento, se confluyeron, se juntaron esos elementos humano y divino. Y esta palabra de Dios entonces está iluminando y está ayudándonos a que nuestra fe pues siga siendo cada vez más sólida. El acto de la fe, si nos vamos dando cuenta, entonces tiene que ir caminando, tiene que ir evolucionando. No es de una vez para siempre, tiene que madurar. Aquí será interesante analizar, bueno, ya recibí la fe en el bautismo. Sí, y ahí está, pero es como una semilla. Y si no le riegas y si no le cuidas, esa fe es cierto, no se va a perder, el bautismo no se quita, no se borra, pero también no madura. Puede quedarse ahí de manera incipiente. Ahora, vamos a un pasito más. En todo este proceso, ¿sí? El hombre no permanece pasivo. El hombre tiene su chamba, tiene que hacer pues ahí esta partecita de chamba en la recepción de la fe. Entonces, ¿cómo comprendemos esto? Primero, la verdad revelada y la iluminación interior llegan por medio del anuncio, la palabra humana, mientras que la verdad revelada procede de Dios. Pero Dios mismo ha querido que sean inseparables. O sea, ¿qué estamos queriendo decir acá? Esta pregunta de Romanos 10:4. ¿Cómo van a creer si no han oído? Entonces, aquí el punto fundamental que tenemos que subrayar es cómo el hombre es el órgano, es la forma, el instrumento para que esa verdad revelada siga llegando a los demás. Hay una verdad revelada que se nos dio en Cristo, pero Cristo quiso asociar a sus apóstoles para que eso, a través de la palabra humana, la palabra del hombre, se siga comunicando. Esa es la primera tarea. A la hora de suscitar la fe para recibir a la iglesia, entonces tenemos que concebirnos como instrumentos de Dios, como esos órganos de Dios. Ya decíamos en el ejemplo donde el Hijo y el Espíritu Santo son las manos, nosotros estamos llamados a ser como los dedos, para que eso se siga realizando. Ahí entonces nos damos cuenta cómo Dios Padre nos involucra en Cristo por el Espíritu Santo. Somos hijos en el Hijo y para vivir como hijos necesitamos de esa moción del Espíritu Santo. Y el segundo momento en que el hombre actúa, pone su parte, ¿sí? Esto nos debe de quedar así claro. La acción de Dios no avasalla, no es gandalla, digámoslo así, como algo impuesto, ¿no? Dios nos ha dado un don, lo sabemos, que se llama libertad. Y entonces desde esa libertad Dios espera que el ser humano responda, que el ser humano actúe en consecuencia. Pero Dios es un caballero. Dios es totalmente respetuoso. Jamás vamos a ver a Dios violentando al ser humano para que haga algo que no quiere. Claro que no. Entonces,
cuando Dios actúa, también lo hace respetando la libertad del ser humano, y en esa libertad y en esa conciencia el ser humano, pues se pide, reciba esa acción divina. Y yo recuerdo hace muchos años cuando recién entré al seminario, pues con mi mentalidad de contador, yo veía que la iglesia, pues como que decía, pues va perdiendo gente, ¿no? O sea, hay más protestantes, andan haciendo campañas y van y vienen, tocan las puertas y regalan. Y yo me acuerdo que me acerqué a un sacerdote y le pregunté en su momento, oiga, ¿y por qué la iglesia no hace una campaña publicitaria? O sea, ¿por qué teniendo los recursos que tienen, como cualquier empresa que quiere posicionar un producto, ¿por qué no se hace un marketing, por ejemplo, para fomentar la participación eucarística? Si queremos que más gente comulgue, y puse un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero si Papas Sabritas dice que no puedes comer solo una, ¿por qué no se podía idear como una especie de campaña eucarística en los medios de comunicación, con un buen eslogan, con tanto que pueda hacer el marketing para suscitar eso, ¿no? Y me acuerdo que me dijo algo que se me quedó muy grabado en esta línea, ¿no? ¿Cuántas ocasiones todas esas publicidades pues atentan realmente contra el ser humano precisamente porque no favorecen la conciencia? Nos vemos arrastrados por campañas, por publicidades, pero no tenemos ahí nosotros la oportunidad realmente de un pensamiento, de un asentimiento consciente y libre, ¿no? Y entonces no es porque la iglesia no pudiera o no tuviera formas de hacer este tipo de realidades, pero a lo mejor si hacemos una super campaña, mañana tendríamos las iglesias súper llenas de gente que quiera comulgar, pero con cuánta conciencia, con cuánta libertad y no movidas por mercadotecnias, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, el hombre debe aceptar precisamente esa fe, esa acción de Dios, desde el momento en que entonces acepta ser bautizado. Y esta aceptación, en el caso nuestro, cuando somos bautizados pequeños, la asume el papá, la mamá, los padrinos. Ellos asumen precisamente esa voluntad divina y tendrán su compromiso de irnos por ello encaminando en razón de ello. Si hubiéramos sido bautizados ya en una edad más grande, bueno, pues ya es de manera todavía mucho más personal, entonces esto. Y es necesario que comprendamos que a partir de esta realidad, la fe se presenta como algo indispensable, como algo necesario, para que entonces realmente ese Espíritu Santo me incorpore en Cristo a la eclesía, a la asamblea, a la comunidad de Dios. Es decir, para que seamos hijos en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo, necesito pues esa docilidad. Así nos damos cuenta entonces cómo el ser humano en todo este movimiento pues no permanece de manera pasiva, sino que hace su chamba. Eso es entonces un poco lo que nos comparte la reflexión teológica en este sentido de cómo el hombre en la fe, pues va a dar origen precisamente a esa iglesia. Las actividades que vienen ahí como sugerencias en su guía, viene esta catequesis de San Juan Pablo II del 31 de julio del 99, pues que nos da precisamente un poco esta conciencia de cómo manifestamos la iglesia. Bueno, vamos a dar espacio a las intervenciones, por si hubiese alguna pregunta, alguna duda, que pudieran ahí tomar la voz, activar ahí sus micrófonos para tratar de ir resolviendo. Hilda, ¿cómo no? Padre, Sí. bueno, y las personas que, por ejemplo, dicen que son católicas, pero nada más han sido bautizadas porque no van ni a la iglesia, no, y pues de fe, pues como que tienen y como que no tienen fe, pero se les puede considerar que son de la iglesia. Sí, claro. Han sido convocados por Dios y son parte de una comunidad. Y aunque esa fe está incipiente, porque ya se recibió el bautismo y aunque no ha crecido y no la han fecundado, claro que son iglesia. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando generalmente
una forma de justificar la mediocridad. Dicen, es que yo nada más soy creyente. No soy católico, soy creyente. Es como para decir, pues no voy a misa, no cumplo con Dios, pero pues ahí voy el 12 y el día de Cuaresma, ¿no? Y bueno, si de veras fueras creyente, si de veras fueras creyente, Irías a todo. digo, tuvieras fe, ¿no? O sea, ahí en el momento en que tú dices que es creyente, ahí más bien está haciendo falta una auténtica fe, el ser verdaderamente creyentes, para que pudiéramos ahí nosotros estar en ese sentido con esa experiencia. Gracias, Padre. Claro que sí. ¿Sí? Yo. Sí, hija. Entonces podríamos decir que la fe es la que de alguna forma sostiene a la iglesia, pero para hacer crecer la fe, por ejemplo, la gente puede echar mano de la piedad popular. Claro, claro. La fe se suscita como una respuesta que el ser humano da precisamente a la experiencia del encuentro con Dios. Y una manera muy hermosa y delicada de manifestar la fe es la piedad popular. Cuando nosotros hacemos una peregrinación con fe, digamos, como esa muestra de fe, a lo mejor de lejos podemos decir, ay, esa gente, pues que inculta, o gente que nada más va a la peregrinación, pero que no va realmente a las celebraciones, que no participa, pero es gente, por ejemplo, que busca ser contemplada por Dios. Aquí nosotros, en esa expresión mariana de Nuestra Señora de Guadalupe, nosotros vamos a eso, ¿no? Vamos a buscar a la Virgen no solamente para mirarla, sino para dejar que ella nos mire. Esa experiencia muy tierna de Papa Francisco cuando estuvo delante, ¿no? de la imagen de la Santísima Virgen, así en esa quietud, ¿no? A mí me llamaba la atención, está ahorita definiendo qué va a pasar el día 12 de diciembre, ahora con eso el coronavirus, y entonces por ahí, bueno, está una iniciativa de que no haya celebraciones en la basílica para evitar que la gente se congregue y se quede estacionada, pero la basílica sigue abierta. Ellos dijeron, la basílica seguiría abierta para que la gente vaya y circule, ¿no? No se van a estacionar, o sea, la idea es que pasen, que caminen, aún con todo y todo, ¿no? Porque se busca, entonces puede ser muy incomprensible, tratarse de vidas que a veces son con muchas incoherencias en el día a día, pero que al final en esa piedad popular están ya manifestando una fe, están buscando, tratando de responder a Dios. Y bueno, pues es un camino que hacer, pero sí, toda expresión de religiosidad, de piedad popular, siempre será ya una manifestación de fe. Ya, padre. Ok. Bueno, yo tengo a veces situaciones un poquito complicadas porque tengo un hermano que es mormón, Okay. pero con unas ideas, bueno, pues ya bastante lavado el cerebro, le digo yo. Pero finalmente, digo, como mi hermano, a veces pues me toca también instruirlo un poquito en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque pues mi escaso conocimiento pues también me limita en esa circunstancia. Sin embargo, bueno, él peleaba mucho conmigo porque yo le digo que él ya está bautizado desde chiquito, le digo, desde que mis padres te hicieron ese gran regalo de llevarte a la iglesia y de que fueses bautizado. No, ese bautismo para mí no cuenta, dice, porque me llevaron sin mi consentimiento. Yo ya me bauticé en la nueva iglesia en la que yo estoy y pues para mí ese es el bautismo que cuenta. Yo dije, bueno, pues ¿cómo le explico a mi hermano que el bautismo que recibió desde un inicio es indeleble, que no se va a borrar y todo eso es una lucha ante la necedad? Digo, ya no discuto con él porque finalmente pues ahora sí que como decimos, él en lo suyo y yo en lo mío, y con el padre Fito algún día entendí que son las semillas del verbo, a veces nuestras otras comunidades que de alguna manera llevan el mensaje también, a veces con errores bastante fuertes, pero finalmente para mí a veces es complicado poderle explicar a mi hermano qué tan
hermoso, qué tan grande es el sacramento del bautismo que él recibió. Sí, a lo mejor en su nueva comunidad está creciendo esa semilla, pero pienso que está creciendo como aquel árbol que dicen, aquel árbol que crece torcido jamás su rama endereza, y eso es lo que a mí me preocupa. Yo no sé cómo puedo abordar con él esta situación. Ahí necesitamos, por supuesto, el acto de la fe, porque si yo no creo lo mismo que el otro, entonces pues difícilmente nos vamos a entender. Nosotros por fe creemos que en el sacramento recibimos este don de la filiación adoptiva, pero si hay alguien que no quiere creer y decide no creer ello, bueno, pues entonces estará, digamos, en su derecho. La cuestión es cómo yo objetivamente, digamos, puedo comprobar, ¿no? Que a través del bautismo me hago hijo de Dios. Y entonces necesito reconocer que se trata de un acto de fe. Y aquí es donde empezamos a tener conflictos, ¿no? Lo que se me ocurre primero en ese sentido, pues es pensar, bueno, digamos un día, su hermano, resulta que tú en tu opción totalmente libre te hiciste mormón. A través de ese bautismo ya eres parte de esta comunidad. Supongamos que el día de mañana tú decides dejar de ser mormón y te vas a convertir en testigo de Jehová. El bautismo que tú recibiste el día de que te hiciste mormón, ¿pierde validez? Esa puede ser la pregunta, ¿no? Y entonces, si él reconoce que ese bautismo no va a perder su validez, aunque él se vaya de testigo de Jehová, entonces yo ya me pesco. Porque entonces yo le digo, bueno, entonces tu primer bautismo, que fue en la Iglesia Católica, no perdió la validez. La validez del sacramento no depende, en ese caso, de tu conciencia que hayas tenido. En aquel momento, quienes eran tus tutores, tus papás, tus padrinos, ejercieron esa hermosa labor de llevártelo porque era lo mejor que tenías. Y ahí hay un efecto que por la fe nosotros asumimos que no se termina. Si él dijera que efectivamente yéndose de los mormones y se bautiza con testigos, que entonces ya dejó de ser mormón, entonces ahí el bautismo, el acto de su bautismo, digamos, no sé si le llaman sacramento o no, pero bueno, el bautismo, entonces la validez del bautismo va a depender del sujeto. Si yo creo, entonces sí vale, y si no creo, entonces ya no vale. Entonces tu sacramento es algo muy humano, no es algo divino. Por ahí se pudiera hacer como ese cuestionamiento, ese interrogante. Al final y al cabo, se me hace un poco atrevida esa parte de que el árbol que nace torcido, crece torcido, ¿verdad? Ya no se endereza. Ahí yo pudiese decirle, bueno, también Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Siempre hay que buscar la bondad que podemos encontrar precisamente en cualquier expresión. Si nosotros nos vamos a fijar en lo que es negativo, lo que es malo, pues no vamos a encontrar esa manifestación de Dios en cualquier fe o incluso en personas que no tengan fe, incluso que sean de fe distinta, no solo no cristianos, sino a lo mejor hasta ateos. E incluso en esas personas vamos a encontrar lo que en el concilio se llama las semillas del verbo. Esas cosas buenas, digamos, que tiene el ser humano por ser solamente eso, por ser humano. Y entonces es ahí donde nosotros pues valoramos y apreciamos esa presencia de Dios. A partir de esos puntos de contacto, yo creo que se pueden establecer encuentros. No nos quedemos, no nos estacionemos en esa parte de la diferencia. El objetivo, no nos perdamos ahí de vista. El objetivo no es como hacer que la iglesia tenga más militantes, ¿verdad? Que la iglesia tenga más gente. El objetivo es que seamos del reino de Dios. Y Ajá, como iglesia somos camino. Y a lo mejor hay otros caminos, pero si caemos en la tentación de hacernos muy militantes para que nuestra iglesia tenga más gente, pues ya se nos fue lo esencial. Perdón que interrumpí. No, al contrario, padre. Sí, ese es el detalle, que finalmente él como que está aferrado en esa idea de que todos nosotros, los
hermanos, pues que de verdad nos volvamos a Dios y que Él dice, si no nos bautizamos en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, porque pues siempre me dice toda su retórica, ¿no? Entonces, estamos perdidos, hermana, tenemos que recuperar incluso a nuestros parientes que ya han muerto, recuperar y salvar a nuestro árbol genealógico. Le digo, no, hermano, o sea, no entiendo cuál es tu idea de salvación. Nosotros... Ahí hay un punto siempre interesante, porque entonces la salvación depende del ser humano y de lo que yo haga, y ya no de Dios. Aquí hay un adagio muy interesante, permítanme tantito, a ver si ubico aquí un libro. Recordarán, seguramente han escuchado esa expresión de que fuera de la iglesia no hay salvación. Esta partecita acá. Hay un ensayo muy hermoso que se sacó después, bueno, no tiene mucho. Este me gustó más. Fuera del mundo no hay salvación. Entonces, habla del valor de las mediaciones también ahora en esta tierra. Es una visión muy interesante, aquí un texto aquí de la Pontificia, ¿no? Será un punto que tocaremos como el enlace de nuestra materia de eclesiología y de escatología. Pero la frase está dicha, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, eso significa que aquel que no sea parte de la iglesia ya se condenó. Y entonces, pues eso ya suena bien extremista, tipo testigo de Jehová, tipo mormón. Si no te vienes con nosotros, ya chupaste faros, ya valiste. Acá para que te salves tiene que ser nuestro, y entonces casi como los niños del catecismo, cuando llegues al cielo tienes que llevar tu boleta de asistencia a esa misa para ver si eras iglesia. Entonces, ¿en qué sentido nosotros comprendemos que fuera de la iglesia no hay salvación? Esta frase es la que se tiene que comprender. Fuera de la iglesia, no en el sentido de que seamos miembros activos de la iglesia católica en este caso, sino que la iglesia ejerce una función salvífica en la mediación. La iglesia ha sido querida como un instrumento de Dios para que todos los hombres se salven, pero el objetivo no es la iglesia es el medio. Y esa mediación entonces se puede ejercer, por ejemplo, siendo parte de la iglesia, y al hacerme parte de la iglesia activa, digámoslo así, pues participo de los sacramentos, común y todo lo demás. Pero también nosotros apostamos, por ejemplo, a nuestra oración de intercesión, donde nosotros en la oración, cuando vamos a misa, por ejemplo, siempre pedimos por todo el mundo, por los que creen y por los que no creen, por el Papa, los obispos y por la gran familia de los humanos, que se hace todas esas peticiones en la Eucaristía. El problema aquí es cuando nosotros nos cerramos a decir, entonces, si no eres católico no te salvaste, ¿eh? Ya chupaste faros. Si no eres mormón, va a decir el mormón, y si le voy a preguntar al judío, no me va a decir el judío, pues también si no eres judío ya no, ¿eh? Esa parte de querer encerrar las posibilidades de Dios, que siempre serán, por supuesto, infinitas, en la salvación. Ahí es donde se teje la cosa. Y a veces como católicos también lo hacemos, ¿eh? Cuando alguno de nuestros familiares a lo mejor se hace protestante o ateo o hereje o lo que sea, y a veces podemos expresarnos de maneras desafortunadas, como diciendo, híjole, es que ya te condenaste, ¿eh? Si no vas a misa te vas a condenar. Y tenemos que establecer esa parte del otro extremo. Dirán, entonces si no voy a misa ya también me la libré, o sea, no es necesario ir a misa, no es necesario rezar, al fin que yo a mi forma, a mi manera, y eso ya nos lleva al relativismo. Es bien complicado, digámoslo así, encontrar el punto medio para que nos demos cuenta de cómo Dios quiere que nos salvemos, y en ese sentido, pues tampoco caer en ese relativismo donde yo diga, pues entonces como yo quiera, pues ya la libré. Se debe tratar, y yo siempre me ha gustado verlo así, de un acto de amor. Y cuando uno se descubre amado, la respuesta que uno debe dar es por amor. Entonces, en la medida en que yo me he amado por Dios, pues yo lo voy a buscar.
Y así como si yo me sé amado por mi novia, le voy a cantar, le llevo regalitos, es decir, hago todo un rito, digamos, para estar junto a ella. Y así pues en esta experiencia. Ok, gracias, Padre. Muy bien. No sé, ¿alguien más? Si hubiera alguna pregunta más. Pues yo solo un comentario, padre, Claro que sí. que yo pienso mucho en el tema que acaba de decir Dolores, pues que mucha gente no piensa como nosotros, ni cree en lo que nosotros, ni nada, pero yo creo que lo mejor que tenemos que hacer como hijos de Dios y con la fe que tenemos es dar testimonio, ¿no? Respetar su punto de vista. Yo creo que la religión le hizo el hombre, no Dios, y que demos pues testimonio de amor, de tolerancia, de respeto a todos los que no creen o creen cosas diferentes, ¿no? Eso pienso. Aquí esta parte nada más siendo cuidadosos para que no son eso, porque ese es como un eslogan que gusta, ¿verdad? La religión es invento del hombre. No, no es una invención, es una respuesta que uno da a Dios. Porque si no, la religión es como lo que está estructurado, con estas formas, con este camino, y si te sales allá, te sales para acá, pues no. La religión es la respuesta que el hombre, como decíamos, da a Dios a través del encuentro que tiene. En estos días estoy leyendo una novela de una conversión de un japonés. Y me llama mucho la atención porque aquel hombre siempre manifiesta como todo un rechazo a lo que suena cristianismo, más bien por nacionalista, ¿no? Pues que es muy lo mío, no voy a hacer todo algo que venga del occidente y todo esto. Y esa parte de ir conociendo a la fe se va suscitando a partir del contacto con cristianos, ¿no? Donde empieza a ver en ellos como cosas ilógicas. Es que perdonan, es que te dicen que no odies. Y entonces eso que en algún momento a todos nos puede parecer chocante cuando alguien nos lo dice, no sé, cuando la mamá te dice, es que perdona ya a tu hermano que te hizo no sé qué, es que no guardes rencor cuando te cuadras, te repatea, ¿no? Pero al final y al cabo ese es el testimonio. Y a partir de eso es entonces donde uno da pues ese encuentro, ¿no? En testimonios que a veces uno dice, híjole, esto no me gusta, no me sabe, pero ese es el punto. Por ahí va la cosa. Ok, Gracias. claro que sí. Bueno, creo que estamos ya a mano, ya no hay más manitas ni nada. Si nos da licencia, entonces dentro de 8 días continuamos con la sesión 5. Yo les pediría un poquito que repasaran estas 4 sesiones en el esquemita que les mandé casi al inicio, donde estaban como agrupadas. Estamos terminando como ese primer bloque, ¿no? Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y el hombre que responde. Y ya a partir de la siguiente sesión vamos a empezar a hablar ahora sí ya de la iglesia con algunas características que ya les son más propias. Vamos a disponernos a la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, te agradecemos por este momento de encuentro que hemos tenido. Ayúdanos a descubrirte más presente en nuestras vidas y ante tu presencia ayúdanos también a darte una mejor respuesta donde podamos a través de nuestra fe manifestar ese amor que tenemos por ti y por nuestros hermanos. Que en la fe que nosotros tenemos, nuestra iglesia se siga fortaleciendo y nosotros también a través de ella nos sigamos alimentando. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y La con tu bendición de espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Bien, Amén. listo, tengan una Gracias, Padre. tarde.